Pues bien, les voy a invitar que vayamos al libro de Gálatas. Gálatas. O como dice un hermano por ahí, Gátalas. El libro de Gálatas. Hace tiempo que no retomamos Gálatas. Y hoy día quisiera que retomemos de donde quedamos. Para ello vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 2 al verso... No, el verso 11, mi hermano. Gracias, hermano. El título de la enseñanza del día de hoy, que no alcancé a proyectarla casi, que no esperen versículos acá, es solo por fe. Solo por fe. Y vamos a centrarnos en el versículo 16. Pero voy a leer desde el versículo 11 hasta el 21. Y dice así: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, hoy día nos vamos a centrar en el verso 16, desde el versículo 15, que lo vimos la última vez que estuvimos en Gálatas, que dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, el gran dilema o el meollo del asunto, como decimos nosotros, del tema espiritual del hombre, es que él es incapaz de imponerse a la pecaminosidad total que le separa del Dios Santo. ¿Recuerda usted que tuvimos unos miércoles, en donde estudiamos sobre la salvación? Precisamente porque acá en el verso 16, comienza el apóstol Pablo con un concepto o con una doctrina que es la justificación, y habla acerca de ser justificado por las obras de la ley o por la fe de Jesucristo. Y el gran dilema del hombre, hermano, es precisamente el tema de la incapacidad de separarse de la pecaminosidad, de poner una distancia. Bildad, por ejemplo, que fue amigo de Job, ¿recuerda usted la historia de Job, cierto? Ahí en Job 25:4, Bildad le preguntó a su amigo: ¿cómo puede un hombre, pues, ser justo con Dios? ¿Cómo puede un hombre, pues, ser justo con Dios? Y esa es una pregunta que nosotros nos deberíamos hacer y que el hombre se ha hecho. Termina este verso diciendo: ¿o cómo puede ser limpio el que nace de mujer? ¿Cómo podemos nosotros justificarnos ante Dios? Es una gran pregunta que hace el amigo de Job. ¿Cómo puede un pecador culpable y condenado ser hecho justo y por ende ser hecho aceptable para Dios? Es una pregunta que el hombre se ha hecho.
Y es por esto, hermano, que la provisión de la justificación por fe es la respuesta de Dios a este dilema y a esta necesidad que el hombre tiene, porque no puede hacer frente a la incapacidad que tiene en su estado de depravación total. La reprensión que el apóstol Pablo dio a Pedro unos versos anteriores ahí en el capítulo 2 de Gálatas, terminó con una de las declaraciones más importantes, hermano, en el Nuevo Testamento sobre la doctrina de la justificación. La misma doctrina a la cual Pedro y los demás renunciaron. ¿Y por qué renunciaron? Porque ellos se separaron de manera hipócrita de los creyentes gentiles. Así les dice el apóstol Pablo reprendiendo a Pedro. En palabras simples, lo que el apóstol Pablo dijo a Pedro fue: Pedro, te reprendo porque has transgredido la verdad cardinal del cristianismo. Con tu comportamiento de separarte de los gentiles, has condonado la justicia de las obras humanas, un sistema legalista que es contrario incluso al pacto dado por medio de Moisés, por no mencionar el nuevo pacto dado por nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo está haciendo con Pedro, hermano, es diciéndole: tú lo que has hecho es condonar el legalismo, condonar la justificación a través de las obras, porque tú te separaste de los hermanos gentiles, dándoles la razón a estos judaizantes que lo que querían era que los cristianos judíos, los cristianos gentiles, hicieran prosélito, guardaran la ley, más bien dicho, guardaran la ley para ser salvos. Entonces, con esta exposición que el apóstol Pablo va a comenzar acá, el apóstol Pablo va a hablar acerca de la verdadera doctrina de la justificación. Pablo va a establecer primero en qué consiste en los versos 15 al 16 y luego va a hacer una defensa de la doctrina de la justificación en los versos 17 al 21. Pero hoy día vamos a comenzar con el verso 16 y solamente con la primera parte, hermanos, que es la primera oración del verso 16, que dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La primera aparición o apreciación doctrinal del apóstol Pablo relativa a la justificación es la imposibilidad de alcanzarla por medio de las obras legales. Él dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y el término que usa aquí de justificar es una voz de uso legal que indica el veredicto favorable dado a quien, habiendo sido examinado por un jurado, ¿cierto?, por el tribunal, no se detecta cargo alguno en contra de esa persona, es habiendo sido declarado justo. Y la Biblia prácticamente declara que la justificación puede definirse como el acto de gracia de Dios por el cual, tan solo sobre la base de la obra mediadora de Cristo y que Él realizó en aquella cruz, le es declarado justo el pecador que acepta por fe al Salvador. Entonces, el planteamiento que el apóstol Pablo hace aquí es muy sencillo. Él dice, en otras palabras, adelantándome un poco, dice: nosotros los que somos judíos de origen, porque recuerda usted que el verso anterior, si usted se fija el verso 15, por eso le dije que íbamos a partir del verso 15, dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Eso le parte diciendo, ¿cierto?, el apóstol Pablo a Pedro. Y luego verso 16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo: nosotros, es decir, judíos, ¿cierto?, los que somos judíos de origen, consideramos a los gentiles como pecadores despreciables porque no se sujetan a la ley ni la conocen. Así pensaban los judíos, hermano, y así piensan hasta el día de hoy. Pero nos damos cuenta que las obras de la ley no sirven para que Dios pueda declararnos justos. Eso es lo que está diciendo finalmente el apóstol Pablo. Sin embargo, hermano, aquí es necesario entender claramente que justificar no significa declarar justo. Justificar no significa que es declarado justo. Justificar lo que significa es hacer justo. El justificar de Dios tiene su base solamente en la obra salvífica del Señor Jesús. Es decir, tiene su base en la muerte redentora del Hijo de Dios, como dice Romanos 3:24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, no es, por lo tanto, hermano, la simple aplicación de los méritos redentores de Cristo, sino es la definitiva realización de la justicia divina por la acción de Dios.
O sea, no es que se me apliquen los méritos, sino que es que Dios definitivamente realiza en mí la justicia. Declarar, hermano, no supone hacer justo, sino declarar que el creyente no tiene ya responsabilidad penal alguna delante de Dios, porque su culpabilidad fue extinguida en la muerte de Cristo Jesús, que fue hecho maldición para quien crea sea recibido la bendición de Dios en el perdón de pecado. Entonces lo que el apóstol Pablo está enseñando, hermano, es que la justificación no se deriva o no ocurre por medio de las obras. Recuerde lo que dice verso 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El apóstol Pablo está diciendo, no somos justificados a través o por medio de las obras de la ley, sino por otra vía. ¿Y cuál es la otra vía? Lo dice en la siguiente oración, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Y este concepto, hermano, es decisivo en la enseñanza del apóstol Pablo. Y podemos apreciar, hermano, que este concepto, para el tiempo en el que el apóstol Pablo escribió esta carta, lo que hizo y lo que provocó fue una confrontación con el pensamiento judío. Porque el término obras de la ley podría haber estado abarcando tres aspectos. Uno, que era obras que cumplen la ley, lo que creían los judíos. Segundo, obras exigidas por la ley. O tercero, obras o acciones que la ley lleva a cabo en sí misma. Pero Pablo da la solución al sentido en que se usa ese término obras de la ley, ya que hablando de justificación en otros lugares de la Biblia, fíjense que el apóstol Pablo ya no usa obras de la ley, usa solo ley. Gálatas 2:21 dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, ya no usa obras de la ley. En Gálatas 3:11, un poco más adelante, dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, ya no usa obras de la ley. Y en Filipenses 3:6, también lo mismo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Lo que pone de manifiesto, hermano, es que lo importante respecto a lo que pretendían los judíos como vía de justificación, y que es la ley la que era caracterizada por las obras, no valía. Los judíos entendían esto como el cumplimiento de los mandamientos de la ley. Es decir, cuando el apóstol Pablo le está diciendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, está precisamente yendo en contra del pensamiento judío. Los judíos pensaban que el cumplimiento de los mandamientos de la ley era lo que les justificaba. Y de ahí, hermano, es que nosotros podemos inferir que en su aspecto formal, obras de la ley tiene el sentido de las obras que exige la ley y que cuando son hechas, cumplen la ley. Los judíos entonces entendían que las obras de la ley satisfacen en los justos las demandas de mérito justificante, de victoria sobre el pecado y de satisfacción de la culpa. Esas tres cosas. Satisfacen en los justos las demandas del mérito justificante, es decir, ellos hacían obras para ser merecedores de esa justificación. La victoria sobre el pecado, es decir, que tenían victoria sobre el pecado. Y tercero, la satisfacción de esa culpa, es decir, que el cumplimiento de la ley o de las obras, lo que hacían ellos era sentirse satisfechos o satisfacer la culpa. Y entonces esta afirmación de Pablo, hermano, lo que plantea es un notorio contraste con la doctrina judaizante. En esta breve oración, el apóstol Pablo está yendo en contra del corazón del judaizante. De manera que el hombre no se justifica por las obras que hace, dice, ni por lo que practica, por practicar las obras rectas que la ley exige como forma de vida. Lo que los judíos cristianos sabían en ese minuto, hermano, era que la justicia de Dios no se alcanza por la acción personal, ni siquiera por la práctica de lo que Él exige en su ley. Eso es lo que sabían. Y sin duda alguna, esta verdad significa la ruptura total con el pensamiento del judaísmo. Ahora bien, hermanos míos, la doctrina de la justificación en la enseñanza del apóstol Pablo fue y es hoy día concluyente.
debido a que la razón de la ley no fue para justificación del incrédulo o justificación del judío, sino para manifestar el pecado. Y ahí está la gran razón por la cual Dios dejó la ley. La ley no fue para que el judío se sintiera justificado, para que el judío la cumpliera y fuera justificado. La ley tenía otro propósito, así lo dijo el apóstol Pablo a los Romanos en capítulo 3, verso 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ¿qué dice? ¿Me están siguiendo, no? Por las obras de la ley, ¿qué dice? No. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Era el propósito justificar a los judíos? ¿Era el propósito la ley que había dado Dios para justificar al judío? No. Nunca fue el propósito. Ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hermano, el propósito de la ley era que el hombre se diera cuenta de su pecado. Entonces, la universalidad del pecado ha afectado a todos los hombres, hermano, tanto judíos como gentiles. Los judíos son considerados ahí en ese texto como los que están bajo la ley. El versículo 17 de Romanos capítulo 2 dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías de Dios. O Romanos 2:23 que también dice algo semejante. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Hermano, los judíos eran considerados los que están bajo la ley. Y es por eso que el verso 19 al 20 del capítulo 3 de Romanos dice, versículo 19, ahora bien sabemos que cuando dice la ley, lo dice los que están bajo la ley. O sea, todo lo que la ley estaba mandando a los que estaban bajo la ley. Entonces, estos judíos que buscaban en alguna medida una vía de justificación y que se distinguían, es decir, se diferenciaban conforme a su pensamiento del resto de los hombres como elegidos de Dios, ahora deben guardar silencio. Elocuentemente expresado en el verso 19, cuando dice después de los que están bajo la ley, para que toda boca, dice, se calle. O sea, todo lo que dice la ley, lo dice los que están bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que toda boca se calle. El propósito de estos judíos que buscaban en alguna manera ser justificados, que estos judíos que se distinguían o se diferenciaban de los demás como los elegidos de Dios, ahora debían guardar silencio. Los judíos, hermanos, que estuvieron justificándose a sí mismos a través del cumplimiento de la ley, ahora deben guardar silencio, ya que la evidencia sobre su pecado es incuestionable. La ley da testimonio de que ellos son pecadores. Es decir, en otras palabras, hermano, la ley habló y el judío tiene que guardar silencio, porque su condición quedó demostrada por lo escrito en la ley. Es lo que pasa con un inconverso. Hermano, un inconverso que ve la ley de Dios, que ve, por ejemplo, los 10 mandamientos de Dios y ve que no cumple con esos 10 mandamientos, lo que demuestra no es a que cumple los 10 mandamientos y sea salvo, lo que le demuestra es que necesita un Salvador. Lo que demuestra es que tiene pecado. Y a pesar de las diferencias que pueden haber, hermano, tanto judíos como gentiles, quedan igualados en la condición de pecadores. Por lo tanto, ahora están unidos ambos como objetos de la ira de Dios. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. Y fíjese lo que dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días está airado contra el impío. Dios es un juez justo. Entonces los judíos que se jactaban de tener la ley y que se sentían privilegiados de Dios por la ley, son ahora acusados por la misma ley y juzgados por Dios justo. Ya no les servían los argumentos humanos que usaban ellos en relación con la justicia alcanzada por las obras de la ley.
Ya no pueden apelar a nada que les sirva de la justificación, porque son pecadores y son reos de condenación. Entonces las argumentaciones con que hablaban en su defensa, ahora a lo único que dan paso, hermano, es a guardar silencio. Porque Dios, la ley habló. Porque de forma natural ellos tienen que guardar silencio, ya que la ley evidencia que son pecadores. La ley evidencia que son culpables. Hermano, es como cuando alguien es pillado infragante. Cuando alguien es culpable y es pillado en el delito, ¿qué es lo único que le resta a esa persona? De hecho, es un derecho. ¿Tienes derecho a qué? A guardar silencio. Es un derecho. Y el judío, que se creía privilegiado por tener la ley, que se creía privilegiado por guardar la ley y por ser celoso con la ley, el apóstol Pablo está diciendo, ahora debe callar. Porque la ley no fue hecha para que tú seas justificado. La ley fue hecha para que tú te dieras cuenta que eres pecador. Hermano, eso demuestra también a aquellos que viven aún en el judaísmo o viven aún en las leyes del judaísmo, hermano, a que no entienden cuál es el propósito de la ley. No entienden cuál fue el propósito de la ley. La ley no fue hecha para que el hombre sea justificado por ella, la ley fue hecha para que se nos mostrara como un espejo los pecadores y culpables que somos. Entonces la boca les ha sido tapada, no por una actuación o una decisión injusta del juez justo, sino por la más absoluta justicia de su acto judicial. Él habló y son culpables. Entonces no se trata simplemente de ser pecadores, ellos son transgresores, es decir, violadores de la norma de Dios que los acusa y los sentencia. Y notemos algo, hermanos, los judíos innovaron. Los judíos inventaron. ¿En qué inventaron? En el entendimiento de la ley. Ellos trataron de dar una interpretación y la interpretación que dieron en el ámbito de la ley, hermano, los hizo transgredir la ley, lo dispuesto. Y esa misma ley que ellos consideraban como un privilegio, fíjense cómo veían los judíos la ley. Ellos eran privilegiados porque tenían la ley. Ellos eran privilegiados porque administraban la ley. Ellos eran privilegiados porque cumplían la ley. Entonces cuando se paraba un judío, un fariseo, un escriba, o quien haya sido, hermano, se sentían tan dignos, tan merecedores, porque ellos cumplían la ley. Ellos eran el pueblo escogido por Dios y ellos tenían el pecho hinchado, usaban sus vestidos, sus filacterías, sus flecos, usaban, hermano, esas vestimentas, oraban grandes oraciones, se sentían tan dignos de ser escogidos por Dios. Pero aún así, hermano, ellos tergiversaron el propósito de la ley, lo entendieron mal, innovaron en lo que significa la interpretación de la ley de Dios. No entendieron por qué Dios dio la ley, no entendieron por qué Moisés, o cuál era el propósito de Moisés, de Elías, de los grandes hombres que estuvieron en el tiempo de la ley. Entonces lo que ellos consideraban como un privilegio dado sobre el resto de los pueblos, ahora los acusaba y los condenaba. Lo que era su gloria quedó cambiado en su tragedia. Lo que era motivo de orgullo, ahora era motivo de tristeza. Porque ya la ley, hermano, y nunca fue el motivo por el cual iban a ser salvos. Entonces, esa situación, hermano, se extiende a todos los hombres. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, como dice en Romanos 3:19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. O como dice la Reina Valera, que es un poco más, quizá atiende un poco más al contexto, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y esa imagen, hermano, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, lo que muestra es que todo el mundo está frente al tribunal de Dios. Todo el mundo está frente al tribunal de Dios. Todo el mundo lo que debe hacer ahora es cerrar su boca y guardar silencio frente al tribunal de Dios. Con lo que nosotros vamos a ver, hermanos, la culpabilidad sobre todo el mundo. Y en ese sentido, todos los hombres, hermanos, deben considerarse como reos convictos de pecado delante de Dios. Como ya vimos miércoles anteriores, estamos en una situación de depravación. El hombre está depravado.
El hombre no busca a Dios. El hombre en sí mismo no es bueno. El buenismo, hermano, no es bíblico. La gente que dice que el hombre es bueno, la gente que dice que no, el hombre al final es bueno, eso es mentira. No tenemos una naturaleza bondadosa, no tenemos ese buenismo que algunos hablan, ¿cierto? El hombre es malo. El hombre tiene una naturaleza que lo único que hace es alejarse de Dios, huir delante de Él. Pero ahora ese hombre tiene que estar frente al trono de Dios, tiene que estar ahí guardando silencio porque la ley habló y él fue encontrado culpable. Y por eso el apóstol Pablo les habla así a Pedro, porque Pedro lo que estaba haciendo con su actitud de apartarse de los gentiles, hermanos, de sus hermanos gentiles, era avalar el judaísmo de aquellos hipócritas. Y era avalar ese pensamiento de que la ley les iba a salvar. Y fíjense que la visión del juicio divino sobre el mundo es evidente en este versículo, hermano. Todo el mundo está de pie ante el juez supremo, que ha presentado las razones para una sentencia firme y justa, y así lo deja más evidente, como les dije, la Reina Valera del 60. Y mediante la ley, toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Entonces la finalidad de la ley es precisamente esa, que todo el mundo guarde silencio delante de Dios, porque no tienen palabra alguna que pronunciar a su favor, no tienen argumento para decir delante de Dios Todopoderoso, frente a esa ley que los acusa, es que yo no sabía, es que yo fui bueno, es que yo hice grandes cosas. No hay argumento, hermano. Ya no hay argumento. Lo único que puede hacer el hombre, tanto como el judío como el gentil, es guardar silencio, porque la ley habló. La ley mostró que tú eres un hombre pecador, una mujer pecadora. Y lo único que resta, hermano, es guardar silencio. Lo único que resta es reconocer con tu silencio la justicia en ese juicio. El otro día vi un video cortito donde un hombre hablaba y decía, quizás algunos aquí que ven redes sociales lo han visto, hablaba de un joven de, no sé qué edad tenía exactamente, pero era jovencito, que dice que en una carrera clandestina mató a 3 personas y que en ese minuto estaba escuchando en el juicio el veredicto del jurado, y el veredicto era cárcel. Y el niño tiritaba. Ahora no sé si será verdad o no será verdad, pero yo me puse en el caso de ese joven. Yo dije, imagínate tú, con 15 años, empezando tu vida, haber cometido un error, y ese jurado dice tú eres culpable, y vas a tener que pagar una pena perpetua de cárcel. ¿Qué le queda a ese hombre o a ese joven frente a ese jurado? La única opción que le queda, hermano, es callar y reconocer la justicia en ese juicio. Y estamos hablando de un jurado mundano, de un jurado con hombres y mujeres que son falentes. Imagínate en el Dios Todopoderoso. Imagínate en el Dios justo, santo, soberano, que está frente al hombre. ¿Qué vas a hacer tú en el estado en que te muestra la ley en el que estás? Como dice Habacuc 2:20, hermanos, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Muchas veces los jóvenes no les gusta callar, los niños tampoco. Y cuando hay una reprensión, una reprimenda, cuando fueron sorprendidos en alguna falta y son exhortados o son reprendidos, lo que hacen ellos es hablar. Lo que deben hacer es callar. Cállate, guarda silencio, porque fuiste hallado falto. La conducta de estar en silencio frente a la autoridad, hermano, es reconocer la justicia. No hay argumento. Mira, vamos a estar todos frente a la presencia de Dios algún día. Y aquellos que no tengan a Jesús como su mediador, como aquel que les transfirió la justicia, como vimos en la justificación, ¿cierto? No que fuiste declarado justo, no que tú lograste cumplir la cuota y pagar la cuota, sino que Jesús te transfirió su justicia a ti y tú le transferiste tu justicia a Él. Lo único que te va a quedar es callar frente a Dios. Por eso Habacuc 2:20 dice, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. El hombre debe enmudecer, hermano, de todas sus pretensiones e intentos de justificarse mediante sus sucios méritos para reconocer que es un pecador. No va a haber argumento ese día, hermano.
Como muchos hoy día, el otro día, una persona le dije, ¿cuándo va a ir a la iglesia? No, es que tengo que trabajar. Y yo me pregunto ese día, frente a la presencia de Dios, en ese juicio, frente a su trono, ¿le va a dar ese argumento? Es que tuve que trabajar. ¿Qué importancia tiene ese argumento el día del juicio? Nadie, hermano, escúcheme bien, nadie puede justificarse. Por lo tanto, nadie es capaz de cumplir la ley de Dios. Nadie. Y es aquí en donde entramos y unimos dos temas o dos conceptos, que es la ley y el amor. Fíjense que Jesús, ante una malévola intención de los fariseos de hacerle una encerrona en el área que ellos supuestamente eran expertos. ¿Y en qué área eran expertos los fariseos? En la ley. Le preguntaron lo más difícil que podía haberse preguntado a un judío. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? El Señor Jesús ahí en Mateo 22:37 dice, y Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Hermano, la respuesta de Jesús, lo que dejó de manifiesto a estos judíos o a estos fariseos que le preguntaron, queriendo pillar a nuestro Señor, fue la misma incapacidad de ellos de cumplir la ley. Porque ellos no amaban a Dios. Fíjense, hermanos míos, que el hombre fue creado por Dios con la capacidad de amar. Y para amar como meta en su vida. El amor, hermano, es el cumplimiento absoluto y completo. ¿Adivine de qué? De la ley. Porque fíjense que ahí en Mateo 22:37, el último versículo, el versículo 39 dice, y el segundo es semejante, a este amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hermano, el amor es el cumplimiento absoluto y completo de la ley. Romanos 13:8 dice, no deban a nadie nada, sino, ¿qué cosa? El amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo, ¿qué dice? No. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume. ¿En qué palabras? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Por cuanto quien ama, hermano, no incumple ningún precepto, ningún mandamiento establecido por Dios, ni busca tampoco su beneficio solamente, ni tampoco ofende al prójimo. El amor de Dios, fíjense que es la primera consecuencia de reconocerle como Él es. Es la primera consecuencia de quien ha sido regenerado, amar a Dios. Dios es infinito y es un bien absoluto y por lo tanto, hermano, debe ser amado en primer término y sobre cualquier otra cosa y otro ser. ¿Tú has sido regenerado por el Señor? Amén. ¿Tú has sido regenerado por el Espíritu Santo? ¿Tú eres hijo de Dios? Entonces tu amor debe ser principalmente por Dios. Amén. Ningún amor incompatible, hermano, con el amor de Dios debe ser considerado en la vida de quien reconoce a Dios sobre todo. Todo debe ser amado conforme a Dios. Pero a Dios, hermano, hay que amarlo no desde algo etéreo, no desde algo efímero, no desde una distancia. No, yo no amo a Dios en redes sociales, hermano. Es como si yo dijera, yo amo mucho a mi esposa y publico siempre, yo te amo, mi amor. No, hermano, yo no la amo así. ¿Cómo amo yo a mi esposa? ¿Cómo amas tú a tu esposa? ¿Cómo amas tú a tus hijos? No los amas a la distancia, no los amas por correo, no los amas, hermano, los amores en larga distancia muchas veces se enfrían y mueren.
Por eso la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es necesario que estén juntos. La única razón para separarte de tu esposo es por oración y mucho consentimiento. Pero todo el tiempo deben estar juntos. ¿Y cómo tú amas al Señor? ¿Cómo tú amas a Dios? Lo amas a través de una relación personal con Él. Y esa relación personal, hermano, no es venir el miércoles y orar y hablar con Él y escucharlo a Él y cantarle a Él y luego el domingo volver a recordar a Dios. No, es cada día, cada minuto tener una relación personal con Él. Abrir tus ojos y pensar en Él. Dormir y soñar con Él. Despertar a medianoche y pensar en su palabra. Orar a Él, estar constantemente orando. De esa manera se conoce a Dios. De esa manera se ama a Dios en una relación personal con Dios. Y fíjense, hermano, aprecien el énfasis del texto en este sentido en Mateo 22:37. Dice, amarás al Señor tu Dios. No amarás al Señor solamente. Dice, amarás al Señor tu Dios. Tu Dios. Amarle en una relación personal es amarle por cuanto es de uno mismo como absoluto bien y dador de todos los bienes. Él es mi bien. Él es mi plenitud. Y lo amo. Amarle en esa dimensión, hermano, lo que exige es una entrega y una dependencia absolutamente a Él. No puedes amarle sin entregarte a Él. Tú no puedes amar a tu esposo o a tu esposa sin haberte entregado completamente a Él. Sin tener reserva con esa persona. No hay amor posible sin entrega incondicional. Y no hay entrega incondicional sin dependencia plena. Uno se vuelve un vulnerable ante la persona cuando ama. Hermano, y uno abre todo su corazón a Dios. Todas sus áreas, todos sus ámbitos. En todo momento uno ama en esa dependencia continua e incondicional. No se puede amar de otra manera. ¿Y cómo vas a cumplir la ley si no amas a Dios? ¿Cómo vas a cumplir la ley si no amas a Dios? El Señor enseña que el amor debe involucrar 3 aspectos de la personalidad humana. Y Mateo 22:37, vuelvo ahí, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, podríamos preguntarnos nosotros, ¿se trata aquí de una misma cosa en 3 expresiones distintas? ¿Que equivaldrían a decir con todo el ser? Bueno, podría perfectamente ser referencia a una interrelación de la voluntad del hombre que comienza con el corazón, siendo el corazón, hermano, el núcleo de la voluntad. Por consiguiente, el alma como la expresión de aquellos sentimientos y en consecuencia el entendimiento, que es el razonamiento lógico, ese razonamiento que te conduce ¿a qué? A la acción. Es decir, tú en tu corazón tienes la voluntad, en tu alma tú expresas sentimientos y en tu entendimiento tú lo que haces es actuar en ese razonamiento lógico. Yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. No lo amo solamente con mi entendimiento. No lo amo solamente con mi corazón, no lo amo solamente con mi alma. Lo amo con todo mi ser. Eso es una entrega completa. Hermano, ¿cómo amamos a nuestros cónyuges? Recuerda, hermano, que la relación del hombre y la mujer en matrimonio es un cuadro de Cristo y la iglesia. ¿Cómo nosotros debemos amar a nuestras esposas? ¿Cómo nuestras esposas deben amarnos a nosotros? Más bien, esto puede entenderse como que la fuente interna de la vida y la manifestación externa en actos deben estar comprometidos y orientados hacia el amor a Dios. Solamente hacia su amor. El amor a Dios, hermano, por otro lado, es indivisible. No se puede dividir. No es compartible. Es como si yo le dijera a mi esposa, ¿sabes, amor? Yo te amo a ti y también amo a otra mujer. ¿Qué pensaría ella? Imposible. No se puede compartir. No hay otro amor fuera de Él. De manera que no puede amar a 2 señores. El mismo Señor Jesús dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 señores. ¿Por qué? O aborrecerá a uno y amará a otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. En consecuencia, cualquier hombre o mujer que esté amando más las riquezas es que no ama a Dios.
¿Cuántos en las iglesias, cuántas veces nos han dado a mí la excusa, es que tengo que trabajar, pastor? Y yo, bueno, ¿amas más a Dios? ¿Amas más a Dios que tu trabajo? ¿Sabe qué? Lo que decía el pastor Simón anteriormente es, ¿realmente creemos que Dios es soberano, hermano? Sobre el bien y el mal. ¿Es soberano sobre lo bueno y lo malo? Es que si amo más a Dios, entonces voy a perder. Piérdelo. Porque estoy seguro que cuando tú te enamoraste de tu esposa, tú fuiste capaz de dejarlo todo por ella. Y viceversa. Nadie, hermano, es categórico, nadie puede amar a uno y amar a otro. O amas a uno y aborreces al otro, o aborreces a uno y amas al otro. ¿A quién estás amando más? Si Dios está por encima de todo, hermano, debe ser objeto de entrega por parte del hombre. De manera que este es el primero y más grande mandamiento. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero este amor no comienza en nosotros, hermano. Este amor, como dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora pregúntate tú, hermano, ¿cómo amas tú a Dios? ¿Lo amas con este amor indivisible, incuestionable, con este amor, hermano, que lo amas así? Pasen nomás, hermana. Si los chachazos son para los otros que están acá, no para ustedes. ¿Cómo amas a Dios entonces? La pregunta que debiéramos hacernos, hermano, es cómo nos amó Dios a nosotros. Dios no regateó, no cuestionó, ya que nosotros somos buenos para regatear, ¿cierto? Nosotros le decimos al Señor, Señor, sí, mira, te voy a amar de lunes a viernes, pero el sábado déjamelo a mí, por favor, que voy a jugar a la pelota, voy a salir a pescar, o voy a hacer tantas cosas. Pero el domingo estoy ahí. Escatimamos en amar a Dios, ¿sí o no? Escatimamos hasta inclusive en los recursos, hermanos. Escatimamos hasta con nuestros hijos. Escatimamos con nuestro tiempo, escatimamos con nuestra riqueza, escatimamos con todo. Pero Dios no escatimó nada, nada por el hombre. Hermano, en la eternidad Dios nos vio en una necesidad, en una incapacidad. Él nos mandó aquella ley para que nos diéramos cuenta de la necesidad que tenemos de tener un Salvador. Y Él en la eternidad no escatimó nada. Desde la revelación del Nuevo Testamento, la evidencia suprema de su amor consistió en entregar a su mismo Hijo. Ni siquiera nos mandó un auto, no nos mandó un taxi, no nos mandó un Salvador, no nos mandó un superhéroe, no creó y formó un ángel que viniera y nos salvara. Él mandó a su propio Hijo. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna, hermano. No escatimó nada. Él no regateó nada, no trató de ahorrar en nada, no trató de ser eficiente. No, Él mandó su propio Hijo, su único Hijo lo mandó a morir. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros. Hermano, no existe otro amor más grande que el amor de Dios. No existe otro amor más grande que el amor de Dios. ¿Y por qué nosotros no amamos como Él amó? ¿Por qué no amamos a nuestros hijos como Él amó? ¿Por qué no amamos a nuestras esposas y nuestros esposos como Él amó? ¿Por qué no amamos nuestra iglesia como Él amó?
Ahí tenemos ese amor. Él nos amó primero y luego nosotros le amamos a Él por lo que Él hizo. No existe un amor más grande que este, hermano. Juan 15:13 dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y fíjense lo que dice Romanos 5:6-10. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente, escuche bien, difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. O sea, muy difícilmente, hermano, va a haber un justo. Y muy difícilmente va a haber uno que muera por un justo. Y déjeme decirle que Cristo no murió por ningún justo. Tal vez, dice alguno, se atreva a morir por el bueno. Pero Dios, verso 8 dice, demuestra su amor para con nosotros, en que siendo justos, en que siendo santos, en que siendo un buen partido para Él, en que Él sintiéndose muy bendecido al tenernos a nosotros, en que Él enriqueciéndose más, en que Él siendo más glorioso, en que Él ganando más dinero. No. ¿Cómo demostró su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios Padre mostró su amor a nosotros, no escatimando ningún recurso, sino que destinando el mayor que tenía, que era su propio Hijo. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, dice, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué gracia? Que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo. ¿Qué se hizo? Oh. ¿Y cuántos de nosotros, hombres, no queremos hacernos pobres ni siquiera por nuestros hijos? No queremos desangrarnos por nuestros hijos. No queremos trabajar 1 hora más al día para poder comprarle las panties que le faltan a mi esposa. No queremos buscar un segundo trabajo, un tercer trabajo si es necesario para poder suplir lo que necesita mi hogar. No, mi esposa tiene que salir a trabajar. Y Cristo se hizo pobre, perdió todo. Y después decimos que tenemos el amor de Cristo. ¿De qué amor me estás hablando? Del amor de tu Cristo inventado en tu mente, pero no el amor del Cristo de la Biblia. Él se hizo pobre. Por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Cuán pobre te has hecho, hermano mío, por esta iglesia? ¿Cuán pobre nos hemos hecho nosotros por nuestra iglesia? A un amor de esta naturaleza, hermano, e infinita dimensión, cuando vemos el amor de Dios, cuando vemos el amor de Dios a través de la persona de Cristo, cuando vemos el amor de Cristo a través de su sacrificio también, hermano, no lo podemos abarcar en nuestra mente, no lo podemos entender. Es inabarcable en la mente del hombre, es inabarcable en el corazón del hombre. No lo podemos entender, hermano, yo no puedo entender. Yo me miro a mí mismo, miro mi condición, miro que soy, no quiero decir esa palabra tan fome que decimos los chilenos, pero soy tan... Me miro y digo, ¿qué me viste a mí, Señor? Por eso que Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor?
¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Hermano, cuán insondables son. Ese amor de Dios no lo podemos entender. Cuán inescrutable o profundidad de la riqueza dice. Y solo, hermano, y solo al ver el amor de Dios en la eternidad, habiendo destinado a su Hijo Jesús, a su único Hijo, a morir por este pecador, lo único que me resta a mí es mirarle a Él y amarlo. Es la única respuesta posible del ser humano al entender el sacrificio del Señor Jesús. Es ese amor incondicional a Él, es la entrega única a Él. Es ese amor que lo motivó a Él a entregar a su Hijo, a amarlo a Él de la misma manera. ¿Cómo te puedes negar a ese amor tan grande? ¿Cómo puedes ver el amor de Cristo, el amor de Dios en la eternidad y negar tu corazón a entregarte a Él completamente? Solo hay una posible respuesta de amor incondicional y de entrega única a Él, que es estimulada solamente por el amor de Dios mismo. Es por eso que en este contexto el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 1 dice: por tanto, hermanos míos, le dice, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Por esa misericordia, presenten su cuerpo, presenta tu cuerpo cada día como un sacrificio vivo. Toma y úsalo para el Señor. Es que estoy cansado, no importa, lo usas para Él. Es que no me quiero casar, no importa, te casas y buscas una descendencia para Dios, como dice Malaquías. Es que me gusta mi vida de soltero. No importa, te casas y sirves, llamas a una mujer para servir mejor a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos entender esas misericordias y no negar nuestra vida en entrega completa a Él, en el amor a Él? Fíjense que el apóstol Pablo aquí en Romanos, cuando dice, les ruego por la misericordia, la pregunta es, ¿qué misericordias? Fíjense lo que dice el verso 4, versículo 2 de Romanos. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Tienes en poco esas misericordias de Dios? Su bondad, su tolerancia, ¿cuánto tiempo te esperó? ¿Cuánto tiempo pisoteaste el nombre de su Hijo? ¿Cuánto tiempo rechazaste, a Dios, ignorando que esa bondad de Dios te guió ¿a dónde? Al arrepentimiento. Ignorando que Dios mismo te llevó y te arrastró a los pies de su Hijo Jesús para que tú, en esa condición de pecado frente a la ley lo único que hace en ti es hacerte callar frente a su tribunal, ver a Cristo y su obra preciosa en la cruz y decirle: te amo, Señor. Es por esto que Pablo dice en 2 Corintios 5:14, pues el amor de Dios, de Cristo, nos apremia. Y sabe esa palabra lo que significa es que nos aprieta, nos presiona. Aprieta el corazón. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero hermanos míos, este amor no llega ahí. Este amor, hermanos, no llega ahí. No queda en Dios, en que debemos amarle a Él, en que ahora yo le voy a amar a Él con todo mi corazón, en que ahora yo me entregaré a Él completamente. Este amor se ve en el segundo gran mandamiento. Mateo 22:37, y Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El mandamiento del amor al prójimo, hermano. ¿Usted sabe que aparece en la ley? ¿No fue algo nuevo que el Señor Jesús dijo ahí? Dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Los maestros de Israel, hermano, ¿sabe lo que habían hecho? Como todas otras cosas habían hecho también, habían desvirtuado el mandamiento al considerar que el prójimo era únicamente aquellos pertenecientes al pueblo de Israel. No, yo estoy llamado solamente a amar a mi familia. No, yo estoy llamado solamente a amar a los creyentes de mi iglesia. No, yo estoy llamado solamente a amar a aquellos que viven de una manera pulcra. No. Ellos creían que el prójimo era solamente el pueblo de Israel. Incluso algunos consideraban solo prójimo a los que cumplían la ley y llevaban una vida que era consonante con la tradición de los ancianos. Y en cierta medida, para ellos, hermano, tanto los publicanos como los pecadores, para ellos no eran prójimos. Para ellos no eran prójimos. Es por eso que el apóstol Pablo le dice en el verso 15 de Gálatas 2, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. El primer mandamiento, hermano, resume y expresa el cumplimiento del resto de los mandamientos de la primera tabla. Y lo hace con la segunda. Fíjense que los primeros 5 mandamientos de los 10 mandamientos son, yo soy el Señor tu Dios. ¿Eso en qué se resume? En amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿En qué se resume? En amar a Dios por sobre todas las cosas. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿En qué se resume? El primer mandamiento. El cuarto, acuérdate del día de reposo. ¿En qué se resume? En amar a Dios por sobre todas las cosas. Y los siguientes mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, se resumen en el segundo mandamiento, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama al prójimo como a sí mismo, hermano, no tendrá ningún pensamiento impropio ni realizará ninguna acción indigna contra su prójimo. Además, el segundo mandamiento de amor al prójimo es la consecuencia y la evidencia de cumplir el primer mandamiento. Si tú no amas a Dios por sobre todas las cosas, hermano, entonces no amas a tu prójimo. No vas a amar a tu prójimo. Primera de Juan 4:20 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien ha visto. A quien no ha visto, hermano, tú no puedes decir, yo no soporto a esa persona, no la puedo ver y decir, a su vez, yo amo a Dios. No puede ser, eres un mentiroso, la Biblia dice, y lo dice la Escritura, no lo digo yo. No puedes no amar a tu prójimo y amar a Dios. No, Señor. Y es interesante notar que en el mandamiento del amor al prójimo se vincula con el amor a uno mismo. Dice, como a ti mismo, Mateo 22. Como a ti mismo, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque, hermanos, hay un amor incorrecto a uno mismo. ¿Sabía usted? Hay un amor egoísta a uno mismo. Hay un amor ególatra a uno mismo. Pero hay un amor a uno mismo que es conforme al pensamiento de Dios. Y el apóstol Pablo le enseña a Timoteo a tener el concepto. El apóstol Pablo enseña a tener el concepto de uno mismo de manera moderada, de manera ecuánime. Porque la prohibición, hermanos, es a un concepto personal más alto. Pero no solo más alto, dice más alto que el que corresponde a tener. Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo, ¿qué dice? Más de lo que debe pensar. O sea, yo no debo pensar nada, yo soy lo peor del mundo. Hermano, eso es un pensamiento erróneo. Sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hermano, ¿sabe usted, ha escuchado usted acerca de los pietistas?
Los pedistas están en mi casa. Los pietistas o la idea pietista o espiritualista, los pietistas, hermanos, era un movimiento religioso que partió dentro del luteranismo, destacando la piedad personal y la vida cristiana santa por encima de la doctrina teológica. O sea, mi vida piadosa está por sobre todo. Y esa vida pietista o espiritualista, esa idea pietista o espiritualista, lo que busca, hermano, es hacer creer que el verdadero cristiano debe despreciarse a sí mismo y debe sentirse como un inútil para todo, sin ningún recurso personal válido. Es como aquel hipócrita que dice, yo no soy nada. No, no me mires a mí. No. Pero esto es en cierta medida, hermano, un insulto a Dios, quien te hizo como hombre a su imagen y semejanza. Y te ha dotado a ti y a cada uno de los presentes con dones naturales que caracterizan a cada persona y hacen de cada persona una entidad única en relación con el resto. Tú estás ofendiendo a Dios al creerte que no eres nada. Porque Dios te hizo único. Porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. Además, a cada creyente, hermano, le ha dado dones por la acción soberana del Espíritu Santo. Los que dicen que no son nada. Yo le pregunto una cosa. Si tú dices que tú no eres nada, que tú eres basura, entonces pregúntate cómo vas a tratar a tu prójimo. ¿Qué es para ti tu prójimo? Nada. Porque ese pensamiento pietista o espiritualista, lo único que oculta, hermano, es tu orgullo. Porque tú te sientes superior a todos, pero aparentas humildad. Y como tú dices que no eres nadie, entonces tu prójimo no es nadie, es menos que tú. Y tú lo vas a tratar mal, no lo vas a amar. En este contexto, hermano, es que el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo a esforzarse. No en la nada, no en la miseria que él era, no en que él era una mugre, no en que tú no vales nada. No, esfuérzate en la medida de fe que Dios te dio, le dice el apóstol Pablo. No con una humildad pietista hipócrita que esconde solo vanidad y sentido de superioridad. Le dice en 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, amor, fe y pureza. ¿Y cómo yo puedo, hermano, pretender ser ejemplo de alguien si no considero lo que Dios ha hecho en mí? Piensa con cordura de ti, hermano. Tú no eres el mismo que llegaste hace 10 años. Tú no eres el mismo que llegaste hace un año. Dios ha hecho una obra en ti. Dios te ha renovado. Dios te ha dado un nuevo entendimiento. Dios te ha hecho crecer. Dios te ha permitido crecer en la gracia y en la piedad. Piensa con cordura de ti, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Entre tanto, verso 13, entre tanto que llego, dice, ocúpate. Es decir, no seas un flojo. No te quedes ahí despreocupado, sintiéndote como una mugre. No, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Hermano, y la lectura es una cosa. Tú la lees para ti mismo, puedes leer para otros, pero la exhortación y la enseñanza es a otros. ¿Y cómo tú puedes exhortar a otros y enseñar a otros si no te consideras a ti mismo de acuerdo a lo que Dios ha hecho en ti? No, pastor, yo no soy nadie, no puedo enseñar, no puedo hacer esto, otro. No tienes idea lo que Cristo pagó en aquella cruz por ti. No tienes idea lo que Él considera que tú vales, su sangre. Estás menospreciando y pisoteando la obra del Espíritu Santo en tu vida. Estás menospreciando la imagen de Dios al pisotear lo que Él ha hecho en ti. Ocúpate, le dice, ocúpate. No descuides el don espiritual que está en ti. Porque, hermano, yo puedo descuidar mi don. Hermano, ¿cuándo empezamos a descuidar el don?
Cuando empezamos a creernos que no somos nada. Cuando empezamos a dejar de servir al Señor porque no soy nada. Pero en el fondo de nuestro corazón nos creemos superior a todos. No, no son dignos de mí. No son dignos de mi don. No descuides el don que hay en ti. Cuando uno descuida algo, hermano, puede llegar a un punto en donde el deterioro de eso ya sea irrecuperable. Con el dolor en mi corazón, yo siempre recuerdo a Steve Lawson. Él descuidó su don. ¿Y hoy día dónde está? Hermano, no está ejerciendo ese don. Tremendo don. Tremendo predicador. Lastimosamente no predicaba en español, solo en inglés. Pero sus predicaciones, hermano. Él se descuidó. Él descuidó su don. Dejó de ministrar, dejó de servir, dejó de cultivar, dejó de orar, dejó de exhortar, dejó de aprender. No descuides el don que hay en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Verso 15. Reflexiona sobre estas cosas. Piensa, Timoteo, nadie te menosprecie en tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ocúpate en la lectura de las Escrituras, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado a través de la profecía y la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona. Reflexiona. Pero fíjese lo que dice luego. Dedícate a ellas. ¿A qué cosas? A las expuestas anteriormente. Para que tu aprovechamiento sea evidente a quienes. A todos. ¿Sabe, hermano, que cuando usted se ocupe, usted se considere a sí mismo con la medida de don que Dios le ha dado, del don de fe, con la medida, hermano, que Dios a usted le ha hecho crecer, cultive su don, se preocupe de su don, se dedique a la lectura, se dedique a la exhortación, se dedique a la enseñanza? No digo que todos van a exhortar, ni a predicar, no, pero se dedique a su don. Hermano, el aprovechamiento va a ser evidente a todos. Y esto es más visible en alguien que predica, en alguien que enseña, en alguien que exhorta. Porque precisamente cuando hay momentos de sequías, espiritualmente hablando, momentos de sequedales, valles de sombra, valles secos, hermano, el aprovechamiento no es evidente. Las predicaciones se vuelven infructuosas, las predicaciones se vuelven vacías. Quien llega y escucha se va tal como llegó, y el aprovechamiento no se hace evidente. No hay nadie más expuesto aquí, hermano, que el predicador. Porque usted va a ver si es evidente el aprovechamiento que él tuvo a puertas cerradas en su oficina, en oración, en exhortación, en estudio, en lectura. Y fíjense, como dice el verso 16, ten cuidado de ti mismo. O sea, no le dice, ten cuidado de los falsos maestros, ten cuidado de los falsos hermanos, ten cuidado de los hipócritas. No, ten cuidado de ti. ¿Sabes cuál es tu peor enemigo, hermano? Tú. Cuídate de ti. Cuídate de pensar menos de lo que tienes que pensar de ti. Tú eres un hijo de Dios. Tú para Dios vales la sangre de su Hijo Jesús, su vida. Hermano, y Dios no te va a dejar así como así. No te va a dejar. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo, ¿qué dice? Asegurarás, ¿qué cosa? La salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Hermano, si en un púlpito no hay palabra de Dios, entonces nunca hay salvación. Si en un púlpito no se proclama la verdad de Dios y no se expone la Escritura, nunca va a haber salvación. Por eso el apóstol Pablo le dice, preocúpate de estas cosas, ocúpate
en la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciendo esto vas a asegurar la salvación tanto de ti mismo como de los que te escuchan. Cada vez que abras tu boca van a escuchar palabra de Dios. Cada vez que abras tu boca, Dios va a hablar a través tuyo. Pero si tú no te esfuerzas en la piedad, si tú no usas estos instrumentos de gracia que te dejó el Señor, hermano, Dios no te va a usar. Después tenemos consecuencias en nuestra familia, hermano. Después tenemos quizá dolor con nuestra descendencia. Ocúpate, no te menosprecies, no pienses más o peor de lo que Dios piensa de ti. Nadie, hermano, debe dejar de sentir delante de Dios los recursos que Él le ha dado para agradecer al Creador y Señor sus bendiciones y entender cuáles son sus verdaderas capacidades para servirle a Él. Sírvele, comprométete, ocúpate. Porque fíjate, hermano, que el concepto de uno mismo va a servir para la medida de amor hacia el prójimo. Por eso dice, amarás como a ti mismo. Ese entendimiento, ese concepto, lo que va a hacer es de esa manera amar a tu prójimo. Si yo creo que Dios ha hecho una obra portentosa en mí, entonces la creo también en mi hermano. ¿Y qué voy a hacer con mi hermano? Lo voy a amar. Porque tú, hermano mío, vales la sangre de Jesús tanto como yo. Porque tú, hermano mío, eres alguien precioso para Él tanto como yo. Pero si yo soy una basura, si yo soy hermano, soy miserable, entonces, ¿qué voy a pensar de mi hermano? ¿Qué voy a pensar de él? ¿Lo voy a amar con el amor de Dios? ¿Lo voy a amar como Dios me amó a mí? Y yo sin ser nada, Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. No. Entonces este entendimiento va a conducir nuestro pensamiento al amor de Dios, con que nos ha amado a cada uno, reconociendo que si Él es bueno para con todos, como dice Salmo 145:9, quienes se llaman hijos deben de seguirle en esa misma conducta, reconociendo, escuche bien, la imagen de Dios en el hombre y mayormente el carácter de su Hijo Jesús en tu prójimo. Todas las disposiciones que Dios dio para su pueblo y que están recogidas en todo el Antiguo Testamento, hermanos, se incluyen, o si se prefiere mejor, se desarrollan puntualmente uno a otro de estos dos mandamientos. Es de ahí, hermano, que el apóstol Pablo asegura que quien ama al prójimo, Romanos 13:8, ha cumplido la ley. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El equilibrio perfecto está en el cumplimiento de ambos mandamientos, y no solo de uno, no parcialmente de uno y del otro. Algunos religiosos enfatizan solo el primer mandamiento. No, tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas, los demás no importa. Otros que son incrédulos afirman la importancia del segundo mandamiento. No, es que tienes que amar al prójimo, no importa a Dios. Pero es necesario entender, hermanos míos, que no hay verdadero amor a Dios sin amor al prójimo. Y no se puede amar sinceramente al prójimo si no se ama plenamente a Dios. Cuando se quita el amor, tanto hacia Dios como hacia el prójimo, la sustancia, el propósito de vida del cristiano, hermano, desaparece. Por esto que las exhortaciones de la ley y los profetas sobre la ética del reino de Dios, en todos sus aspectos, solo es posible mediante el ejercicio correcto del amor de Dios, que impulsa en obediencia y proporciona en comunión el amor al prójimo. Y no se trata de hablar en palabras solamente, sino en obras. 1 Juan 3:18 dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo se demuestra el amor? Hacia Dios. ¿Cuánto tú amas al prójimo? Hermano, ¿y cuánto tú amas al prójimo? Es cuánto tú amas a Dios. Por eso, hermano, que no existen los cristianos solitarios. No existen los cristianos ermitaños.
Dios nos hizo y nos diseñó para amarle a Él por sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Pero no cometamos el error de amarlo como lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Si para mí yo soy basura, entonces mi hermano va a ser basura. Y lo voy a tratar mal, y lo voy a ofender, y lo voy a menospreciar. Pero si para mí mi hermano es lo que yo soy para mí, un hijo de Dios, regenerado por el Espíritu Santo, alguien valioso por el cual murió el Señor Jesús, que representa la imagen de Dios y ahora representa el carácter de Cristo en mí, entonces mi hermano es lo mismo para mí. Y por lo tanto le voy a amar como Dios me amó a mí. ¿Cuánto estamos cumpliendo la ley nosotros, hermano? No, pastor, yo pago todos mis impuestos, yo no he tenido nunca un problema judicial, yo esto y esto otro. Pero resumamos la ley en una sola cosa. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a tu prójimo? La conclusión final a esta doctrina, hermano, que el apóstol Pablo estaba predicando, se resume en un enfático texto en la epístola a los Romanos, en capítulo 3, verso 28, que dice: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. El judío creía que era justificado a través de las obras de la ley. Pero la ley nunca fue dada para ser salvo. Nadie va a ser salvo por la ley. La ley fue dada para que toda boca se cierre y para que se guarde silencio frente al tribunal de Dios, para mostrarte que estás en pecado. Si tú estás en pecado, lo que necesitas es a Jesús, que te regenere, que te justifique. Y la única forma de ser justificado no es a través de las obras, es a través de la fe. ¿En quién? En Jesús. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Padre, que pueda hallar cabida en nuestros corazones, Padre. Perdónanos por tener un concepto tan errado de lo que es la justificación muchas veces, por tener un concepto tan errado, Padre, de lo que es la ley. Y te damos gracias porque tú nos llevas al origen, al propósito, que es amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos como nos amamos a nosotros mismos. Padre mío, ayúdanos en ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos, Padre, a preocuparnos de verdaderamente examinarnos si estamos en la fe correcta y reaprender todo lo que hemos aprendido mal. Pero ahora a la luz de tu palabra, Padre, trae tu luz a nuestro entendimiento, trae luz a nuestra alma, Padre Santo, y que podamos, como cuerpo y como individuos a la vez, amarte a ti por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, Padre. Gracias te damos por el amor inmenso, precioso y maravilloso que tú expresaste en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, porque ese amor nos enseña, nos anima y nos consuela también, Padre, a no creer lo que el mundo dice de nosotros. El mundo dice que no valemos nada. El mundo dice, Padre, que somos desechables. El mundo dice que somos igual que un animal, que lo que hace es satisfacer sus necesidades fisiológicas, sexuales, y a eso venimos y nada más. Pero tú nos enseñas a través de tu palabra que nosotros somos especiales, que nosotros somos una nación santa, un pueblo escogido. Somos realmente la niña de tus ojos, Padre. Te damos gracias por ese amor y te rogamos que ese amor, como dice tu palabra también, sea derramado en nuestros corazones y en el corazón de muchos otros, para que a través de ese amor nosotros podamos amar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Libra a nuestros jóvenes y jovencitas de buscar ese amor pasional y mundano en el mundo, en personas que no tienen este amor, en personas que están muertas espiritualmente, en personas que lo único que piensan es satisfacer sus deseos carnales y que busquen el amor, tu amor, a través de algún creyente o alguna creyente, Padre. Que lo primero que ame por sobre todas las cosas sea a ti. Padre Santo, bendice nuestros matrimonios con más amor a ti. Bendice nuestros hijos con más amor a ti.
Bendice nuestras relaciones familiares con más amor a ti. Bendice esta iglesia, Padre, con más amor a ti. Y permítenos amarnos como tú nos amaste, Padre. Te damos gracias y te pedimos, tú nos acompañes ahora en nuestro hogar y que tú bendigas tu palabra en el corazón. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.